Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Visuales, el programa de diseño visual que conecta con nuestros egresados para conocer su trayectoria después de que pasaron por estas salones, por nuestras salas de cómputo, conocieron a nuestros profesores y disfrutaron de esta universidad que está en un mundo digital y por ello se está transformando. Hoy vamos a tener a una egresada muy interesante, también muy reciente, pero que tiene una trayectoria muy eh, profesional en un tema que a muchos nos apasiona y que a lo que a veces muchos estudiantes sueñan cuando entran a diseño visual, y es el tatuaje, la dermografía, como se conoce en el mundo científico, que pues te llevó a ti, Lida Marcela Cortés Ortiz, a trabajar una tesis de grado muy interesante que fue con mención laureada. Sí, laureada. Muy recientemente. Cuéntanos, Lida, cómo llegaste a la U y cómo fue la decisión de tomar este tema como tu proyecto de tesis de grado. Bueno, buenos días, Félix y todos. Primero les agradezco este espacio porque me encanta poder hablar de mi proceso en esta universidad. La verdad es que yo nunca había considerado el tatuaje como profesión, sino hasta que llegué a esta universidad. Más o menos en segundo o tercer semestre tuve una clase de ilustración, como introducción a la ilustración, y en esa clase conocí un profesor que era tatuador, bueno, que es tatuador. Él en este momento está en España, sigue trabajando como tatuador, y él fue el que me invitó a su estudio de tatuaje, y él vio en mí como un potencial para el tatuaje a través de la ilustración. A mí siempre me había llamado la atención el tatuaje, pero nunca lo había visto como una opción para mí. Pero una vez fui a ese estudio de tatuaje y pues, digamos, también en las clases de ilustración lo fui viendo como una opción, y yo me enamoré por completo del tatuaje. Claro, mira que es muy interesante. A ti siempre de niña me imagino que te gustó el dibujo, eres muy buena dibujante, me imagino que estuviste también con todo este cuento del manga, del cómic, veías muchos programas de televisión, series, Sí. Qué chévere. Y cuando encontraste ese espacio aquí en la U, viste que el tatuaje podía ser una profesión. ¿Por qué lo viste? Pues lo vi a través del profesor. Perfecto. Yo vi que él le dedicaba mucho tiempo y él nos decía que él era profesor por pasión, porque le gustaba, pero de lo que él vivía en realidad era del tatuaje. Ah, qué bien. Entonces ahí lo empecé a ver como una opción y claro, como decías, desde pequeña a mí siempre también por la educación que tuve, yo estuve en un colegio con énfasis artístico, entonces desde pequeña siempre tuve la oportunidad de desarrollar como esas habilidades en ilustración, pero yo siempre pensé que iba a terminar como siendo ilustradora de cuentos o algo así. Nunca lo había pensado el tatuaje pues como una opción, hasta que ya lo vi con el profesor y bueno, y tuve la oportunidad también de probar lo que es hacer un tatuaje, exacto. Y tanto del proceso como de la historia del tatuaje me fui enamorando, y eso fue lo que me llevó a que no quedara simplemente en listo, esta va a ser como mi profesión, sino que también quiero investigar sobre el tatuaje, quiero ir un poquito más allá, quiero saber cómo llegó, por qué es como es aquí en Cali. Qué bien. Mira que yo soy un lienzo en blanco para el tatuaje, pero siempre me ha llamado la atención. Primero porque por allá hace mucho tiempo leí Papillón, un clásico de la literatura universal, en donde el protagonista logra sobrevivir en unas islas, creo que del Caribe, a partir del tatuaje, porque él les enseña a tatuar ciertas cosas a los indígenas y pues ahí logra como una posición social mucho más fuerte, y pues porque él sabía tatuar desde su experiencia en Europa, y pues él llega a estas islas por un náufrago. Bueno, es una historia muy bonita, los invito a ver la película y el libro todavía mucho más interesante. Desde ahí me llamó la atención el tatuaje. Y luego yo soy generación televisión,
Entonces me llega Miami Ink. Sí, claro. Y todas sus episodios, y pues también ahí empiezo a ver el tatuaje como una forma de expresión muy interesante. Y ahí viene, pues, qué chévere que me estés contando, porque mira que entonces aquí en la universidad, ya con el conocimiento que tú tenías y todo, me imagino que tu formación acá, que te obligaban a investigar y todo eso, porque nosotros tenemos algo, somos un programa de diseño en una facultad de ciencias sociales y humanas. Eso nos da una perspectiva un poco diferente de lo que es el diseño. No sé si eso te influyó para empezar a tener esos interrogantes sobre el tatuaje, más allá de la técnica o del estilo, conocer su historia, sus facetas y todo ese tipo, ¿surgió por estar acá? Sí, claro. Justamente el programa fomenta mucho la investigación. Entonces, a mí me encanta, siempre me ha interesado mucho la historia en general. Entonces, ver que me daban como el espacio, la oportunidad de unir ambas pasiones para mí, tanto la investigación como esta nueva pasión que era el tatuaje, pues sí, me abrió las puertas a poder investigar más. Y además, algo que a mí me encanta de este programa es ese enfoque como en la historia del diseño, un poco alejándose un poco como de esa idea eurocentrista del diseño. Ajá. Entonces, en ese proceso de investigación me di cuenta de lo importante que ha sido en nuestro territorio las representaciones de diseño en la piel, que es algo que, digamos, muchos pensando en el tatuaje no siempre nos vamos a ese lado, sino que pensamos en el tatuaje justamente como en el norteamericano, en el europeo, pero en nuestro territorio la representación en la piel siempre ha sido muy importante. Pero qué bien eso, o sea, estar reconociendo esos saberes ancestrales. Exacto. De técnicas corporales. Sí. Qué bien. Y eso es muy interesante porque mira que, claro, cuando uno habla de tatuaje, siempre se imagina el tatuador estilo norteamericano, con todo ese estudio, Miami Ink y todos los demás. El tatuaje en términos estéticos europeos, ¿cierto? En donde pues hay una serie de símbolos y una semiótica ya pues también que está también muy clasificada en términos de escuelas y ese tipo de cosas. Pero esto de la representación en el cuerpo desde la ancestralidad es muy poco estudiado. Sí, la verdad es muy poco estudiado. Digamos que es un tema que para mí todavía es de mucho interés porque no logro aún conectar. Siento que hay una parte de la historia que nos falta, porque además algo que me di cuenta haciendo la investigación es que no hay mucho registro de la historia del tatuaje, tanto en Cali como en nuestro territorio. Entonces tenemos registro del tatuaje como más ancestral y tenemos registro del tatuaje en Cali desde el primer estudio de tatuaje que se hizo en Latinoamérica, que fue aquí en Cali. En Cali. Eso es muy, muy importante. O sea, Cali ha sido muy importante para la historia del tatuaje en Latinoamérica, y asimismo el tatuaje ha sido muy importante para la historia del diseño en Cali. Pero sí siento que todavía hay mucho en el campo de la investigación que podemos seguir construyendo sobre el tatuaje en nuestro territorio. Este programa se llama Conexiones Visuales. Precisamente porque buscamos que ustedes, nuestros egresados, nos cuenten cómo conectaron esa pasión de vida o esas formas de vida con su formación profesional y ahora ejercen cierta parte de eso a nivel profesional. Esa conexión visual que tú encontraste acá en términos de la investigación de tu proyecto de grado, ¿sí? Te llevó a ese dato tan importante. El primer estudio de tatuaje en Latinoamérica fue en Cali. En Cali, Leo's Tattoo, exacto. Leo's Tattoo. ¿Y por qué llegó a Cali, sabes? ¿Indagaste? Sí, claro. Bueno, también el mismo problema es que no hay muchos registros. Claro. Entonces pude contactar al creador del Cali Tattoo, el festival de tatuaje aquí en Cali, y con él, pues, él me ayudó bastante, o sea, me dio muchos datos. El tema es que todos los datos de la historia del tatuaje en Cali es hablado. Son orales. Exacto. No hay un documento como tal.
y está la esposa de Leo, Ajá. el creador del primer estudio de tatuaje en Cali, pero ella vive en Estados Unidos. Lastimosamente el estudio de él lo tuvieron que cerrar. Ajá. Pudimos tener unos audios de ella explicando más o menos la historia de Leo's Tattoo. Él era un diseñador empírico, se fue a Estados Unidos, conoció todo el tema del tatuaje allá en Estados Unidos. Eso fue más o menos en los 70. Ajá. Volvió a Cali, intentó poner su primer estudio de tatuaje, no le funcionó. Claro, eso digamos que fue en una época con un contexto muy golpeado por el narcotráfico, por grupos delincuenciales, pues. Claro, y también me imagino que se encontró con una Cali los 70, pues en donde, digamos, empezó también la salsa, que es algo que nos ha marcado en términos del imaginario cultural, pero que también en términos estéticos, pues relega el tatuaje un poquito a otro tipo de dinámicas culturales Sí. o de expresiones que hacen que el tatuaje no haya tenido como lo que es hoy en día en términos mundiales, ¿no? Uh-huh. Y entonces a partir de esa investigación, el primer estudio de tatuaje en Latinoamérica fue caleño, Sí, por Leo. exacto. Qué Sí, bien. sí, sí. ¿Y eso empezó a desplazarse a todo el país? ¿Conoces Sí. algo de eso? Sí, bueno, después de que no le funcionó, él volvió a Estados Unidos, digamos que aprendió un poquito más de la práctica del tatuaje y luego volvió a Cali, montó otra vez su estudio de tatuaje, y lo interesante es que fue justamente, digamos, esa cultura narco Ajá. la que sostuvo los Claro. primeros estudios de tatuaje. No ha sido la única expresión cultural que se sostiene a Sí, punta de sí, sí. narcotráfico. Sí, claro. Entonces sí, digamos que inicialmente eso fue lo que sostuvo los estudios de tatuaje, porque ellos buscaban representar en la piel. Claro. Claro, toda esa cultura Exacto. de la pandilla, Exacto, exacto. del de sentirse en un grupo, porque el tatuaje también es eso, ¿no? Ujú. Pues digamos, se entiende también que en algún momento el tatuado Ujú. era de una subcultura, ¿no? Que Sí. entonces ya al tú estar tatuado, te gustaba cierto tipo de música, te gustaba cierta estética. Hoy en día no es tanto, Ujú. pero desde la perspectiva social, estar tatuado ya te representaba tener una posición social Sí, clara. sí, claro, y eso es lo que pasa con el tatuaje. El tatuaje es otra forma de diseño que da identidad. Entonces lo que ellos buscaban con lo que se pensaba del tatuaje en ese entonces era dar miedo, y lo lograban. El tatuaje en esa época intimidaba, exacto. Luego ya pues se ha ido cambiando un poquito ese imaginario del tatuaje. Ahora vemos profesores tatuados. Universitarios. Universitarios tatuados, claro. Uh-huh. Pero en ese entonces era así. ¿Y todo eso tú lo lograste o digamos que lo trabajaste en términos académicos por tu proyecto de grado? Sí, claro, sí. Pero tu proyecto de grado en términos de diseño es un producto editorial. Cuéntanos cómo se llama, por qué se llama así y Sí. cómo va eso. El producto editorial es una revista digital, se llama Inculta, INKULTA. Inculta con K. Inculta con K, claro, porque ink es tinta en inglés, entonces Inculta. También porque justamente como ese estigma que se le ha tenido al tatuaje siempre como de contracultura, sí, digamos, de que no son personas muy cultas, entonces se quiso hacer ese juego de palabras haciendo referencia a eso mismo. Pero sí, como el objetivo de la revista es poder brindar un espacio en donde se investigue sobre el tatuaje, sobre la historia del tatuaje en Cali, pero que también sea un espacio para conectar, porque otra como de los elementos que encontramos en la investigación es que hay una cultura muy fuerte del tatuaje en Cali, pero no está muy conectada. Okay. Entonces nos gustaría que Inculta fuera un espacio para crear esas conexiones entre tatuadores, entre personas interesadas por el tatuaje, tatuados, personas interesadas por el diseño en general o por la historia del diseño en Cali.
Entonces de eso va Inculta. Pero qué bien, ahí me conecta, digamos, también con otros fenómenos a nivel del diseño visual que pasan en Cali, como la Cali Comics, y a partir de Cali Comics se han generado una serie de fenómenos muy interesantes como la Comiteca, de entidades públicas y privadas, o ya varias comitecas aquí en Cali, que alrededor del cómic han generado todo ese tipo de espacios. Sí. Y pues tú estás siendo como el nodo inicial de una tatuteca, o sea, algo así como que pudiéramos nosotros empezar a trabajar en términos de archivo, de historia, de memoria del tatuaje en Cali. En esos términos, ¿tú cómo ves, digamos que, cuál es el estilo caleño? ¿Hay un estilo caleño? ¿O definitivamente nosotros estamos influenciados por muchas tendencias y lo que hacemos más bien es seguir las escuelas ya marcadas por el tatuaje? ¿Y cómo ves eso aquí en Cali? Sí, de hecho, así fue como empezó el proyecto, mi proyecto de grado. Fue como intentando definir un estilo caleño, pero la verdad es que no lo hay. Perfecto. No lo hay. Sería interesante, digamos, trabajarlo, ver qué puede salir de eso, pero no lo hay. Sí estamos muy influenciados por todas las corrientes que vienen extranjeras. Lo que sí es que Cali definitivamente es una gran exportadora de tatuadores para el resto del mundo, como lo ha sido casi siempre en cuanto al diseño gráfico, a la producción gráfica. Cali pues es reconocido nacional e internacionalmente, y así es con el tatuaje. Tenemos muy buenos tatuadores. Qué bien. Y todos están afuera ejerciendo su oficio. La gran mayoría están afuera ejerciendo su oficio, pero también hay unos muy buenos que siguen trabajando acá en la ciudad. Pero eso es muy interesante. Mira que también me llama la atención cuando hablamos del estilo caleño, porque en arquitectura pasa algo parecido, ¿no? Digamos que también hay estudiantes de arquitectura que se graduaron de diferentes escuelas de la universidad, trabajando tesis de pregrado y de posgrado, definiendo un estilo arquitectónico al que pudiéramos llamar caleños. Y lo están definiendo. Mira que tampoco lo han encontrado en términos específicos del concepto, pero se han encontrado vestigios en términos de la arquitectura que hay en Cali, en los diferentes espacios o barrios de aquí de la ciudad, y están empezando a definir pautas. Te lo digo porque sería muy interesante para, digamos, encontrar apoyos dentro de la misma universidad a la que perteneces, para encontrar esa investigación, porque eso no es a corto plazo, eso no se puede desarrollar en un proyecto de pregrado, pero sí es muy interesante porque hemos visto que ese interés por la investigación en términos de lo visual ha hecho que, pues digamos, temas como el tuyo sean tan interesantes y nos permitan a nosotros decir que estamos haciendo bien el trabajo con nuestros egresados. Sí. Entonces, tú como egresada y con este tema del tatuaje, ¿has ejercido el tatuaje ya en términos profesionales? ¿Estás empezando tu estudio? ¿Ya tienes tu marca? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, de hecho incluso un poquito antes de graduarme ya había abierto mi estudio de tatuaje. Qué bien. Era un estudio abierto, pero empezó a tener mucha demanda. Ah, pero qué bien. Sí, la verdad es que me empezó a ir bien. Encontré otras pasiones también, dentro de ellas la educación. Ajá. Pues la docencia. Sí. Entonces ahora reparto mi tiempo en ambas y tengo un estudio cerrado que de todas maneras me va muy bien, pero ya manejo más mi tiempo. O sea, hay que agendar contigo cita para... Exacto, sí, hay que agendar cita. Qué bien. Sí, pero sí, también con todos los conocimientos que adquirí en la carrera pude crear mi marca, hacer todo el tema como de marketing en redes sociales, que me funcionó muy bien. Por eso tuve que al final cerrar, o no cerrar, sino poner ser el más estudio. Exclusiva. Sí, ser un poquito más exclusiva, así, para manejar mejor mi tiempo. Pero sí. O sea sí, que sí, tú sí. encontraste en la carrera de diseño visual muchas herramientas más allá de la estética del tatuaje y el gusto por esta expresión corporal. Encontraste más herramientas para poder decir ahora pues soy una tatuadora. Sí, claro, y ese es el tema, porque ahora los tatuadores
están haciendo mucho esa diferenciación de quién es tatuador y quién simplemente hace tatuajes. Entonces el tatuador ahora se reconoce como una persona que además de la práctica del tatuaje tiene otras herramientas, que son las herramientas que yo pude adquirir en la carrera. Entonces conocimientos del diseño como tal, de cómo crear una imagen, de la proporción, de además de la historia del tatuaje, de qué significa lo que nos estamos poniendo en la piel, claro, de cómo hacer bien el trabajo, además de también temas como de salud, claro, todo lo que tiene que ver con la parte higiénica de todo esto de manejo. Claro, porque pues digamos, es un oficio que en Colombia empezó a crecer en los últimos 10 años, sí, y pues todavía no hay muchas normas claras frente a los procesos de crear un estudio, qué normas debe cumplir. Sí, sí, nosotros por ejemplo no hay normas tan específicas para los estudios de tatuaje, entonces nosotros nos guiamos por las normas que hay para centros estéticos. Okay. Porque todavía no hay leyes para el tatuaje. Para el tatuaje, a pesar de que es uno de los sectores que yo veo con mayor crecimiento, ¿no? Sí, claro, claro. Por ejemplo, Juan Moncada, el creador del Cali Tattoo, que además falleció hace poco, el año pasado, él habla justamente del crecimiento que ha tenido el tatuaje en Cali, y que además el tatuaje es una industria que mueve muchísimo dinero claro, en la ciudad, muchísimo. Claro, es que no es solo el tatuador, es todo lo que tiene que ver con insumos, con todo el tiempo también tiene que ver con los eventos que se realizan, porque por ejemplo el Cali Tattoo Fest, que lo hacen cada año, es uno de los más grandes. Yo he asistido a unas 3 versiones, me ha encantado, porque aparte de ver pues digamos cómo tatúan ahí en tiempo real, porque hay muchos que tatúan en tiempo, y además con cada uno con su estilo, con la vieja escuela, la nueva escuela, o otro tipo de elementos, los que solo tatúan en blanco y negro, otros que solo tatúan en color y todo ese tipo de cosas. Es muy interesante conocer, pero también alrededor del tatuaje se genera una estética en términos también visuales frente a otros productos como editoriales, los stencil, y todo este tipo de elementos, los stickers, y todo eso se genera toda una cultura. ¿Tú te enfrascarías en algún tipo de escuela o en algún tipo de tendencia, o más bien eres muy abierta y el diseño o tu formación como diseñadora te permite, digamos, abordar muchas tendencias o muchos estilos? Sí, pero en cuanto a la práctica, sí tengo un estilo que prefiero por la durabilidad del tatuaje, que son los negros y grises. Perfecto. En el tatuaje no decimos negros y blancos, sino negros y grises. Perfecto. Porque el blanco viene siendo ya otra tinta, mientras que los grises se generan a partir de una sola tinta. Entonces los negros y grises, por la durabilidad y el estilo un poco más clásico. ¿Por qué? Porque la línea suele permanecer mucho mejor en el tiempo con el estilo clásico. Sin embargo, depende también de la técnica de cada tatuador. Hay nuevos estilos que son muy criticados porque no duran mucho, que es como el minimalismo. Sin embargo, también depende de la técnica de cada tatuador, pero a mí sí me gusta más como lo clásico. Sí, perfecto. Exacto. Entonces estamos hablando negro, grises y clásico, o sea, te enfocas ahí. Mira que es muy interesante porque, mira, eso es lo que te ha llevado también tu formación como diseñadora visual, a que entiendas el tatuaje no solo como el manejo de un instrumento, sino como todo un oficio que implica tener conceptos, que implica tener también cierto tipo de técnicas, también alguna teorización frente al tatuaje, porque tú mismo lo has hablado. La historia del tatuaje es desconocida por la falta de documentación que hay. Y también porque, digamos, esa visión del tatuaje más allá de la visión eurocéntrica nos permite abordar también el tatuaje corporal ancestral de nuestros indígenas. ¿Has incorporado esos lenguajes visuales de nuestros ancestros en algún tipo de trabajo o lo has pensado? Sí. De hecho, pues como los proyectos de grado siempre van cambiando. Exacto. También ese fue un enfoque inicial, fue crear un estilo a partir de
De lo ancestral. Sí, de lo ancestral, de representaciones ancestrales del territorio. Entonces sí lo he aplicado a mi estilo de tatuaje, y además se complementa muy bien con el estilo que yo descubrí, que es el que más me gusta, que es lo clásico, porque son líneas sólidas, que es lo que más se encuentra en el diseño ancestral, son las líneas sólidas y son lo que mejor perdura en el tiempo. Entonces sí, he hecho varios diseños y he podido aplicarlos a la piel. Pero súper interesante eso, o sea que ya estamos encontrando una nueva dinámica. Uh-huh. Bueno, yo no sé si tú conoces, pero digamos uno de los padres del diseño empezó a trabajar o digamos al reconocer los elementos gráficos de nuestras culturas ancestrales como un primer ejercicio para encontrar el diseño colombiano. También, digamos, no le dio el tiempo en su vida, Uh-huh. pero también empezó a definir que, digamos, no hay un diseño colombiano, como Uh-huh. por así decirlo, pero sí hay una fuerte arraigo en cierto tipo de elementos visuales que hacen que nosotros tengamos ciertas diferenciaciones. Súper interesante que pudiéramos ahondar en eso más adelante, Sí, porque claro. pues esta charla podría ser mucho más larga, pero esto no es un programa, esto es, digamos, unos episodios Sí. que vamos a tratar de que la gente escuche. Y aprovechando eso, pues digamos, en Radio Unidad JC, pues nos han permitido que tú publicites tus redes sociales y también nos cuentes dónde podemos encontrarte para de pronto no solo los servicios de tatuadora, sino también empezar a aportar esa investigación tan bonita que estás haciendo. Listo. Mis redes sociales, la de tatuaje es mar25en. Ahí encuentran mi trabajo. Y también sí, ahí mantengo contacto con varios tatuadores del país que están haciendo un ejercicio similar. Entonces si me quisieran escribir para aportar, si quisieran ver la revista y aportar a la revista también. ¿Cómo encontramos la revista? ¿Inculta? La revista está como inculta.com. Perfecto, ya hay una página, Sí. qué bien, Sí, sí, inculta.com. sí. Los invitamos a que conozcan este proyecto surgido de nuestro programa de una de nuestras egresadas. Agradecemos mucho tu presencia aquí, Lidia Marcela. Esperamos tener una próxima conversación. Sí, claro que sí, por favor. Y los invitamos a escuchar este episodio y los demás por Radio Unidad JC. Muchas gracias. Gracias.